Génesis capítulo 12, vamos a leerlo, luego vamos a orar, me acompañan en oración y después de esto caminaremos en estos 3 versículos. Dice la palabra del Señor así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Acompáñenme en oración. Padre amado, bendito y soberano Señor, ¿quién sino a ti darte las gracias, Padre, por permitirnos estar en este lugar, Señor, por poder despertar bajo el temor tuyo en esta mañana y acercarnos a adorarte con nuestras palabras, por medio de estos himnos que hemos cantado, como también ahora, Padre, lo hacemos por medio de tu palabra. Rogamos, bendito Señor, que seas hablando a nuestro corazón por medio de ella, que es tu palabra viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, Señor. Y es allí donde nosotros, Padre, deseamos que tu palabra llegue, para que sea ella produciendo en nosotros ese cambio, esa nueva vida que tú deseas ver, bendito Señor, que identifica un nuevo nacimiento. Ayúdanos, poderoso Dios, y si hay algo que en esta mañana estorbe, si hay algo en esta mañana en nuestra mente, en nuestro corazón, que pueda impedir que tu palabra, Señor, sea recibida con libertad, oramos, para que con humildad, Señor, en nuestros corazones, tu palabra pueda ser sembrada. Que tu Santo Espíritu sea ayudándonos y quitando todo aquello que impida que lo que viene de ti, Padre, sea recibido. Usa esta vasija, Señor, que no es sino barro en tus manos, y deposita de tu favor y de tu gracia para edificar a esta que es tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, tenemos entonces nuestro capítulo 12, ya hoy comenzamos este nuevo capítulo, y en los primeros 11 capítulos de Génesis podíamos ver una perspectiva universal en cuanto a cómo Dios obraba allí, y fue durante esos primeros 11 capítulos, en estos primeros 11, donde podemos ver que se nos describe el comportamiento de la humanidad acompañado con la creación de Dios. La creación de Dios, en primer lugar, Dios haciendo, formando, creando de la nada, y también con esto vemos el comportamiento humano, cómo se empiezan a generar los pueblos o las naciones a través de las genealogías, a través de ciertos hombres que se nombran allí, y todo esto más o menos atravesándose por 19 generaciones, en un lapso de tiempo más o menos aproximadamente de 2000 años. Todo esto estaba ocurriendo en estos 11 primeros capítulos. Y como nos hemos podido dar cuenta y observar, en el último capítulo 11, el que leíamos, veíamos una generación, veíamos 10 generaciones que se nombraban allí. Y hacíamos referencia en cuanto al domingo pasado en esto, en que se hace como una especie de foco. Lo que el autor, Moisés, de este libro, guiado por Dios, por el Espíritu Santo, nos está mostrando es que de todos estos nombres que están allí en el capítulo 11, nos enfoca solamente a una persona. Nos nombra una cantidad de personas, pero nos enfoca solamente en uno, y es para llegar a la vida de Abraham. Ese es el enfoque de este capítulo 11 para darnos la transición al 12. Enfocarnos y llevarnos por medio de esas 10 generaciones a un hombre, y ese hombre es, por supuesto, Abraham. Y nos ha dejado entonces ante Abraham, que es considerado uno de los personajes el más importante de la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos podido tener, y tal vez ustedes tienen personajes con los cuales se identifican, a los cuales les llaman la atención y son sus preferidos, pero cuando hablamos de Abraham estamos hablando de alguien que para muchos, y en la misma escritura se encarga de reiterarlo, es importante. Y valga la aclaración, es importante, pero aparte de nuestro Señor Jesucristo. Si bien hay un personaje que se resalta en toda la escritura, es
Jesucristo. No hay duda de esto. Pero luego está este hombre. ¿Por qué decimos que está este hombre? Pues bien, porque Él es nombrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esto nos marca entonces la importancia de este personaje, de este hombre. Vamos a verlo en primer lugar, que Abraham es reconocido en la Biblia de varias maneras. La primera de ellas es como el único hombre a quien Dios le llama amigo de Dios. Es el único en quien en la Biblia se le hace referencia y se describe como quien fue amigo de Dios. Es Abraham. Y esto lo encontramos en la segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, en Isaías 41, versículo 8, en Santiago, capítulo 2, versículo 23. En 3 veces el Espíritu Santo está guiando al autor de este libro, a los autores de este libro, y están guiándolos a describir que Abraham es amigo de Dios. No solamente es considerado amigo de Dios, también es reconocido como el padre de la nación de Israel. Y empezamos a ver por qué es importante. Es conocido como amigo de Dios, pero además también como padre de una nación. Padre de una nación, y lo hemos leído hace un momento, en Génesis capítulo 12, versículo 2. Esta es una referencia de esto. No solamente está ese texto, está también Isaías 51, 2, que nos llama más a afirmar esto. Hechos capítulo 7, versículo 2 es otro pasaje donde nos habla de que Abraham es el padre de esta nación de Israel, considerado así. Como tercero, también es reconocido como padre de todos los creyentes. Entonces, si notan lo que abarca: amigo de Dios, padre de una nación y también padre de todos los creyentes. En Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5, en Gálatas capítulo 3, versículo 7, y del capítulo 3, versículo 29, y el del mismo Romanos capítulo 9, versículo 25. Esto como introducción, para tener en cuenta ante quién estamos en esta mañana, ante quién y de quién vamos a estar hablando. De un hombre que no es cualquier hombre en la Escritura, es Abraham, padre de la nación de Israel, padre de los creyentes y también considerado amigo de Dios. No es cualquier hombre. Ahora, como lo dije antes, los primeros 11 capítulos nos hablaban de una perspectiva universal, pero ahora desde este capítulo 12 y hasta el capítulo 50, el personaje que va a estar caminando por estos capítulos va a ser Abraham. Él es el que va a estar allí. No solamente va a estar hablándose de él, sino que se harán énfasis en la vida de Abraham específicamente, desde el versículo 11 hasta más o menos 14 capítulos en adelante. Desde este 12 capítulos, 14 capítulos más. El eje central y el personaje central, y específicamente Moisés va a hablar de la vida de Abraham. Entonces podemos ver que este libro Génesis, ¿cuántos capítulos se hablan de Abraham? Son importantes, casi 15 capítulos, y estamos hablando que desde el 12 hasta el 50 vamos a ver de cierta manera relación con este personaje, con Abraham. Con Abraham. Durante 14 capítulos se habla de una manera directa de Abraham. La manera en que vamos a ver este pasaje lo he titulado Un llamado y una promesa. Un llamado y una promesa. Y lo veremos por medio de 2 encabezados. Primero veremos el llamado y como segundo punto veremos la promesa para aquellos que están llevando apuntes. Bien, primero vamos a ver lo que nos dice el versículo número 1. Y como primer encabezado, el llamado. Así que vamos a poner nuestros ojos allí en la Escritura. Y lo primero que se dice es: pero Jehová había dicho a Abraham. Lo primero que encontramos aquí es un pero. ¿Sí? Pero también había. Y esto nos está introduciendo a que ya había un llamado anteriormente. Pero, noten, Jehová había dicho. Un pero y una había. Que nos está diciendo y nos está encaminando a que ya había un llamado de parte de Dios hacia Abraham. Pero ¿en dónde es?
Y Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4 nos dice lo siguiente. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Estas son las palabras del primer mártir de Esteban en Hechos capítulo 7. Y nos está diciendo entonces cómo se remonta en su defensa hasta la época de Abraham. Y nos está diciendo que Dios llamó a Abraham cuando estaba en ¿dónde? En Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. ¿Sí? Para poder entender entonces el pero y el había dicho. Dios ya lo había dicho. Así que en el capítulo 12 encontramos, o en este versículo 1, es una reiteración de lo que ya Dios le había dicho a Abraham. Bien, pero también ahora vemos que aquí hay alguien que es el precursor de todo esto. Y dice: pero Jehová. Así que el precursor es Dios mismo. Es Jehová, es Dios, aquel nombre que aquí se titula, aquí es Jehová, Yahvé, aquel que es el Dios de pactos, el Dios que se relaciona con el hombre. Por eso lo vemos con Jehová, porque es Jehová el que está hablando con Abraham. Es Jehová el que está dándole unas palabras específicas, un mandato, un imperativo a Abraham. Es Jehová. Así que el que está aquí es como precursor Jehová mismo. Y esto hace referencia al Dios de pactos. Pero también vemos su soberanía en él, porque es Dios quien lo decreta, es Dios quien lo hace. Y Nehemías capítulo 9 versículo 7 dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. ¿Quién es? Dios. Dios es el autor, Dios es el precursor y Dios es el que mira y coloca sus ojos en Abraham, lo llama y le da una orden, le da un imperativo. Es Dios quien lo hace. Y Nehemías, este profeta aquí, una vez más nos hace resaltar que es Dios quien lo escoge, es Dios quien lo elige, en su soberanía, es el que lo hace. Lo eligió a él de muchas generaciones, lo separó a él de entre sus congéneros, quiere decir esto, de su familia, puso la mirada a Dios en Abraham, como tal vez la ha puesto en usted. Amén. 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 La ha puesto él. Y eso es lo que está haciendo. Pero ¿cómo era la familia de Abraham? Si estaba en Ur de los Caldeos, donde se adoraba al dios y la diosa Luna, donde se hacía allí un sigurar y se colocaba la torre y se quería llegar al cielo y se adoraban allí esos astros. No dejaba, y no cabe duda de que la familia de Abraham era idólatra, estaba en esta cultura. Así que es de ahí donde Dios saca a Abraham, de esta familia. Y Dios pudo haber escogido a otra persona, pero escogió a Abraham. Nadie puede discutirle eso a Dios, lo escogió a él. Y esto nos lleva a reflexionar a nosotros hasta acá en este pasaje. Muchas veces nosotros miramos alrededor nuestra familia y con la confianza y los lazos de confianza que hay, tendemos a criticarles, tendemos a murmurar contra ellos, tendemos a decir su comportamiento, cómo pecan, cómo viven, cómo hacen esto, cómo hacen aquello, cómo hacen lo otro. ¿No es verdad? Lo tendemos a hacer con nuestra familia. Pero como hacemos esto, también debemos de dar gloria y gracias a Dios, que en medio de esa familia colocó la mirada en usted. Amén. Y como la colocó en usted, la colocó en mí, para que en medio de esa familia idólatra, que haya luz, haya alguien diferente, alguien que viva de una manera diferente.
que sea luz independientemente de cómo vivan ellos. Y eso es lo que debemos hacer. Muchas veces nos centramos en encargarnos de criticar cómo vive nuestra familia, pero no nos encargamos de darle gracias a Dios por su gracia y su favor para con nosotros. Porque como miró a Abraham en esta familia, allí en esta región de Ur de los Caldeos, también mira hacia nosotros, en una familia que nacimos. Bien, esto para que lo podamos tener como referencia. Abraham no era alguien especial. Abraham no tenía méritos, según nos dice la Biblia, para que Dios le debiera algo, o tuviera que escogerlo, o tuviera que elegirlo y hacer lo que hizo con él. No. Sin embargo, Dios en su misericordia y favor lo llama y le encomienda y coloca algo especial sobre él. Así que entonces vemos que hay un pero, hay una vía, y está como precursor Dios, y está como personaje Abraham. Pero ¿qué le dice entonces a Abraham después de haberle dicho que saliera? Ahí es donde le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Luego que Dios lo ha llamado, ha colocado sus ojos sobre él, le dice: vete. Y este vete en el hebreo es leka. Leka. Y esto tiene que ver y está relacionado con sal por ti mismo. El mandato que Dios le da a Abraham es: sal por ti mismo. No le dice: te voy a sacar. No le dice: te voy a llevar. ¿Cómo le dice? Sal. Vete por ti mismo, vete. Y aquí lo vemos de esta manera. Y como ya lo sabemos, la tierra de Ur, como aún la tierra de Harán, era una tierra de idolatría. Involucrado allí, lugares llenos de idolatría. Se adoraba la luna, se adoraban los astros, había magia, había astrología, todas estas cosas se encontraban allí. Tanto en Ur, recordemos Ur, al sur la Mesopotamia, y Harán, la parte de arriba, donde por un momento ellos se desplazan y llegan hasta Harán, y ahí se detienen hasta que el padre de Abraham muere. Y ambos lugares tienen esa tendencia y son idólatras. Y ahí está el padre de Abraham, también con tendencias idólatras, con tendencias paganas, tal vez inmoralidad sexual para brindar sacrificios y adoraciones a estos dioses que ellos tenían, muy de seguro. Pero entonces algo que debía hacer Abraham era que él debía salir voluntariamente. Él lo debía hacer. Todo para ir con quién. ¿De dónde salía? Se salía de su tierra, salía de su parentela y salía de su familia. Para salir y caminar con Dios. Esa era la salida. Abraham iba a salir con Dios. Y eso es lo que nos muestra aquí. Lo debía hacer de esa manera y voluntariamente, porque tal vez en esa región iba a ser tentado. En ese lugar iba a llevar y podía ser que fuese otro idólatra más de esa región. Y allí lo tiene que sacar Dios. Y allí lo tiene que sacar. Y esto también al igual nos enseña algo. Algo podemos extraer de esto. Nosotros debemos salir de una vida de pecado. Abraham debía salir de Ur de los Caldeos, un lugar idólatra, un lugar lleno de paganismo. Nosotros, al igual que Abraham, debemos salir del pecado si queremos caminar el resto de nuestra vida y lo que nos resta para los que ya somos más de edad con Dios. No puedes caminar con Dios si estás en un terreno donde hay pecado. No se puede. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O tienes el mundo o tienes a Dios. O tienes el camino de Dios o tienes el camino del mundo. No hay otro camino, no hay otra opción. Y lo que Dios le está diciendo a Abraham es: salga de ese lugar, de dar pasos en contra de la voluntad de Dios. Debemos salir de esto. Nuestros pasos no deben ir en contra de Dios. Si decimos ser creyentes, debemos ir y caminar con Dios. No debemos caminar en contra de la voluntad de Dios. Y debemos salir de las tinieblas a la luz. Y es lo que Abraham está por hacer. Abraham.
Algo más, si queremos la bendición de Dios, debemos salir de Ur de los Caldeos. ¿Cuántas veces queremos que Dios bendiga? ¿Cuántas veces queremos que Dios acuda y nos responda de la manera que deseamos? Y cuando deseamos, aunque es mejor cuando deseamos, porque a veces lo que pedimos no es bien. Pero no hemos salido de una vida de pecado, no hemos abandonado esa montaña cargada de pecados en la cual estamos parados, y si deseamos que Dios bendiga, que Dios acuda a nuestro llamado ya. No es así. Si queremos bendición de Dios, debemos salir de Ur de los Caldeos, salir del pecado. Solo si vas hacia Canaán y te instalas en Canaán, verás la bendición de Dios. De resto, no alcanzaremos. Algo más, y también podemos aplicarlo aquí. Muchas veces se cree ser salvo porque se hace una oración. Muchos creen ser salvos porque han hecho una oración de fe. Muchos creen ser salvos porque han oído el Evangelio. Pero no es eso lo que verdaderamente demuestra su salvación y su fe. Es el que usted abandone su antigua manera de vivir. Si usted aún está viviendo como vive antes, ponga en duda su salvación. Ponga en duda si usted aceptó el Evangelio. Ponga en duda si esa oración usted la hizo de corazón o simplemente la hizo de labios hacia afuera. Y eso es lo que podemos ver. Abraham debía salir de Ur de los Caldeos, lugar de pecado. Dios nos llama y debemos salir de ese mundo de pecado, donde se piensa igual que el mundo, donde las soluciones que el mundo ofrece son las que yo acepto, porque las que la palabra me dan no son las correctas. Y estamos buscando qué me conviene, el consejo que me convenga, no importa si es del mundo, pero que apruebe lo que yo quiero. Eso es lo que se dice ahí. Y no es así. Si quiero bendición, debo salir de ese lugar del pecado. Abraham debía salir de esa tierra de pecado, nosotros debemos salir de esa tierra de pecado. Ese es el llamado de Abraham. Y estoy seguro que también es nuestro llamado, ¿verdad? Es el llamado para Abraham, pero también para nosotros. Miles de años después, sigue siendo un llamado para nosotros. Por otro lado, algunos pueden pensar que Abraham salió de Ur de los Caldeos porque era un lugar donde no era agradable, porque era un lugar atrasado, no era acogedor, era un lugar que tal vez olía mal, se veía mal, era feo. ¿Sería por eso? ¿Sería de allí que salió? No. Ur de los Caldeos no era así. Según los hallazgos arqueológicos, han dado muestra de que Ur de los Caldeos era uno de los lugares más avanzados, próspero en su momento. Era próspero en su momento. Y no solamente intelectualmente era avanzado. Ur de los Caldeos. Por eso allí es donde se hace esa construcción. Y hay un primer diseño de arquitectura ahí. No es por nada, ¿no? Era porque ahí había inteligencia. Y es de Ur de los Caldeos. Y diría, no, es que Abraham salió de ahí porque no, Ur estaba mal. No era así. Era próspero, era una gran civilización avanzada, y aún se dice de él que tenía piedras preciosas y oro, armas y arpas cubiertas en oro. Y esto hacía parte de la cultura de Ur, de los caldeos. Y esto trae algo importante. Mientras que Canaán, ¿qué era? Noten que Dios está llamando de Ur a Canaán. Aquí al frente, arriba está Arán. ¿Y Canaán qué era? En Canaán habían bárbaros, y Canaán había aún ciertas cosas no tan adelantadas, no tan progresivas como las que estaban en la región de Ur de los Caldeos. Así que noten de dónde Dios a dónde va a llevar. No era porque fuese malo. Y no solo esto, debía dejar su tierra, sino que también Abraham debía dejar Ur de los Caldeos. Y no solamente era Ur de los Caldeos, sino que tenía que apartarse de su familia. ¿Y quién no vive cómodo con su familia? ¿No? Qué bueno que le lleven a uno su desayuno a la cama, le hablan si llega tarde, le calientan,
las comodidades que brinda estar con la familia. Pues bien, en el Oriente era la tradición. Vivir con la familia era un lugar cómodo, placentero. Y Dios le está llamando de salir de esa tierra, de salir de esa comodidad con su familia, para que caminase con Dios por el desierto. En medio del agua, acuérdense, en el río Éufrates estaba brotando y corría por ahí por el lado del camino. Y es algo que era usual en el Oriente, como también es usual hoy. Muchos tienen hijos, familias, y están cómodos allí. Y Dios les está llamando a salir de ahí. ¿Y ellos qué? Uy, no, pero es que me va a tocar pagar una renta. Y me va a tocar comprar comida y hacer mercado. Y se acaban las comodidades. Y lo ponen a pensar. Pero Dios había llamado a Abraham. No salió con el propósito de mejorar su vida. Abraham no decía, me voy para Canaán porque Canaán es mejor. No. Y ahí lo vemos. Y puede llegar el momento que Dios te llame a dejar a un lugar así. Puede llamarte Dios a que salgas de ese lugar donde te sientes seguro, de tu trabajo. Puedes perder el trabajo. Dios te llama a salir de ese trabajo. ¿Y cuál va a ser tu decisión? No es solamente un trabajo, puede ser un barrio, puede ser una ciudad, puede ser el lugar donde habitas, donde te sientas cómodo. Porque yo estoy seguro que Abraham estaba allí, cómodo, pero Dios lo había llamado. Inclusive de una iglesia donde se predica la sana doctrina, la mala doctrina. Una iglesia donde se predica la mala doctrina, falsa doctrina, también Dios puede llamar de allí. De un lugar donde no se predica la palabra de la manera que Dios lo demanda, donde se predica y se da el consejo de Dios indebidamente, de ahí también puede llamar Dios, ¿verdad? Puede sacarnos de lugares así. Y vemos que ese llamado continúa. Inclusive podemos ver entonces que Dios nos llama a despojarnos de aquellas cosas que a veces nos dan seguridad, porque quiere y Dios desea que lo conozcamos y dependamos de solamente Él, porque es en medio de esa situación donde le conozco, es en medio de esa situación donde valoro, es en medio de esa situación donde sé que Dios es proveedor. Independientemente, donde esté cómodo, donde todo me da papá y mamá, donde todo está bien, mis jefes me quieren, puedo llegar a la hora que quiera, nadie me dice nada, aún de ahí Dios lo puede sacar con un propósito. Y lo vemos. Y la pregunta que nos podríamos hacer, ¿qué tan dispuestos estamos de salir de ese lugar? ¿Estaremos dispuestos como Abraham? De llevar a cabo esos cambios, de salir de esa montaña de pecados que tenemos, parados donde estamos debajo de ellos, y salir de esa comodidad donde Dios nos demanda que debemos salir sin importar. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo estamos nosotros allí? Cómodos. Y es más, también podemos ver lo siguiente, que ese llamado también es para aquellos que aún no conocen a Cristo, porque Dios les llama de salir de ese lugar de pecado y volverse a Él, conocerlo a Él. Así que ese llamado también es para el incrédulo, es para el incrédulo. ¿Y estás dispuesto a dejar tu pecado? ¿Estás dispuesto a salir de esa comodidad y entrar en el Evangelio? Ese es el llamado que Dios hace. Y ahí lo encontramos en este primer versículo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le mostraría una tierra. Abraham salía de ese lugar sin saber a dónde iba. Nosotros somos de la cultura que primero nos tienen que decir para dónde vamos. A veces somos como nuestros hijos: vamos de paseo. ¿Pero a dónde vamos, papá? ¿Pero a dónde me llevas? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Ya llegamos? Así somos. Pero acá vemos que Dios le dice: sal y
Abraham no sabía, le mostrarían el camino para donde iba. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros caminar así con Dios? A veces Dios nos está guiando y llevando, pero queremos saber por dónde es el camino ya, si podemos tomar un atajo, si podemos tal vez ayudarle a Dios a pasar. Así somos nosotros, pero no es así. Dios es nuestro guía, Dios es el que toma, elige a Abraham y lo va a llevar por el camino y le va a mostrar dónde es su destino. Segundo encabezado, la promesa. Vamos a avanzar. La promesa. Y haré de ti una nación grande. Ahí está la promesa. La primera parte de la promesa está relacionada con una nación. Pero antes que nada, notemos la voluntad de Dios. Y haré de ti. No dice, si tú quieres, voy a hacer de ti. Si tú te portas bien, voy a hacer de ti. Es una decisión que ya Dios tomó. Es el mismo Dios soberano que en su perfecta voluntad que hace, y haré de ti una nación grande. Punto. Y esto tiene que ver entonces con una patria, también tiene que ver con muchos descendientes. Imaginémonos, un hombre, y de ese hombre iba a ser una nación. De ahí llamado el padre de Israel. Abraham, nuestro padre. La grandeza de la nación de Israel es reconocida hoy en día mundialmente, ¿no? ¿Por qué? Por los hechos que han pasado allí. Por cómo esta pequeña nación, siendo quien es, el mundo entero pone su mirada en ellos y es aún una tierra codiciable. Y ahí está Israel. Esa es la nación. Aunque hay otras naciones más grandes con características, ¿no? Más población, más arquitectura, más armas, más ejércitos, más sabiduría. Estaban los griegos en conocimiento, estaban los egipcios en estructuras, en arquitectura. Pero aquí vemos que es Israel, ella es la nación grande. Aunque habían otras naciones grandes, literalmente. Pero ¿qué le hacía grande a Israel? La presencia de Dios en medio de ella. Y tal vez tú te sientas insignificante. Tal vez tú digas, no, yo no valgo nada, no soy nada. Se sienta como a veces dicen por ahí el patito feo. Dios ha colocado su mirada en nosotros. Y eso hace, no que seamos grandes para estar por encima de nadie, pero sí para que entendamos que ante los ojos de Dios somos alguien en su misericordia y en su favor sin merecer. Y el pueblo de Israel está aquí. Y esto es lo que nos está diciendo. Sabemos que de Israel es grande porque de él viene la redención para el mundo. Es de ella. No es de otra ciudad más grande. Es de Israel. Así que verdaderamente la grandeza de esta nación estaba en Dios, porque Dios mismo estaba allí. Es a través de ella que enviaría su consejo por medio de los profetas al resto de la humanidad. Es a través de ella que Él mostraría su gloria y se revelaría al mundo. Aparte de lo creado, ¿no? Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero es a través de Israel que lo va a hacer. Y Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos. Ese es el énfasis. ¿Quién era Israel? ¿Más que todos? No, por ser más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Esto dice Deuteronomio. Así que fue porque Dios los amó, y es porque Dios los amó que Israel es una nación grande, a pesar de ser pequeña, y muchos en contra de él, queriéndolo atacar, queriéndolo tomar así para ellos. Así que es grande porque Dios los amó, siendo ellos como indefensos, cargados de debilidades, llenos de pecado,
pobres. Sin embargo, Dios colocó su mirada en ellos. Y miren la condición en que muchas veces el creyente se encuentra. El creyente después de conocer a Dios, el inconverso. ¿No es de esta manera? Indefenso. Sin Cristo, ¿qué somos? Por más musculatura que tengamos, por más al gimnasio que vayamos, por más fuerte que nos creamos, no somos nada, indefensos. Débiles, pecadores y pobres. ¿Y por qué los toma a ellos? Porque Dios toma de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, de lo indefenso para manifestar su gloria y que vean el poder, no el poder de Israel, el poder de Dios en ellos. Por eso también se dijo en ti, porque no eras tan fuerte ni tan bueno como lo pensabas. Somos débiles, necesitamos de Dios y de su poder. Amén. Amén. No solamente entonces le dice, haré de ti una nación grande, también le dice, y te bendeciré. Esta promesa fue cumplida literalmente. Literalmente esta promesa hecha a Abraham, cuando vemos allí en Génesis 14 cómo él va y defiende a Lot, pelean con esa nación por defender a Lot, y llega ante Melquisedec. Melquisedec lo bendice y Abraham da sus diezmos. No los pide Melquisedec, Dios los da voluntariamente. Y ahí vemos ese literal de esta promesa. Dios ha bendecido a Abraham literalmente en Génesis capítulo 14. Bueno, ¿qué más dice allí entonces? Pero además esta bendición era espiritual. ¿Por qué era espiritual? Porque a su vez vendría el evangelio de Jesucristo a través de él. Esa es la bendición. El evangelio de Jesucristo, la bendición de ser salvos y justificados por medio de la fe. Como lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe que los antiguos se salvaron. Todos aquellos del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro y eran salvos por fe. Del Nuevo Testamento, nosotros de la cruz para acá, miramos hacia atrás y somos salvos por fe. Justificados pues por la fe. Y eso lo vemos acá entonces. Y te bendeciré. Una bendición literal y una bendición espiritual. ¿Habrá una bendición mayor que esta? Pregunto yo. ¿Habrá más bendición que alcance tan grande tamaño y riqueza que la que Dios le está dando a Abraham en estos momentos? No la hay. No la hay. Sobre los lomos de Abraham, sobre él era depositado el Mesías, la simiente del cual muchos serían salvos. Eso es lo que Dios está colocando sobre Abraham. Y muchos toman este texto para decir lo que es lo material. Lo material es secundario aquí. La promesa es espiritual. Te bendeciré y haré una nación grande. Para ese entonces Abraham no tenía hijos. Luego dice, y engrandeceré tu nombre. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Lo que quisieron hacer en el capítulo 11, la población y la humanidad, construir una torre y decir, hagámonos un nombre. ¿Recuerdan? Que lleguemos hasta el cielo y que hagamos un nombre por si nos dispersan por toda la tierra. Ese era el pensamiento de ellos. Mire quién lo da ahora. ¿Quién lo está dando? Dios se lo está dando a Abraham. No es Abraham intentando agrandarse. No es Abraham intentando hacer un sigurat para hacer un nombre grande de él. No, es Dios diciéndole, engrandeceré tu nombre. Donde hubiera sido Abraham, hubiera sido otro desastre más. Hubiera sido desastroso Abraham queriéndose agrandar. Pero no es así, es Dios quien en su soberana voluntad le dice a Abraham, engrandeceré tu nombre. No es Abraham. Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos entonces por medio de este pasaje el corazón de Abraham. Un corazón humillado ante Dios. Y Dios le engrandece tanto su nombre que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es mencionado, ¿no? Decíamos, ¿por qué es importante? En el Antiguo y en el Nuevo Abraham es conocido. Tan grande llegó a ser su nombre. En los Romanos, la carta a los Romanos, Pablo capítulo 4 lo menciona.
capítulo 9, capítulo 11, en Gálatas capítulo 3 y 4, en Hechos capítulo 7, en Hebreos capítulo 11 y en el capítulo de Hebreos. En esa galería de la fe, ustedes van a notar que Abraham es el que tiene más porción y de él se describe más que los demás. ¿Por qué? Porque Dios dijo algo, y cuando Dios dice algo, Él no miente. Engrandeceré tu nombre. Ahí lo coloca. Así que ¿por qué dudar y por qué temer si Dios nos hace mover de un lugar? Viendo lo que Dios hace y cómo cumple. Ahora, aún Pablo lo menciona, hablando de Abraham, aún por encima de los discípulos, aún por encima de los profetas. Y para poder hablar de la justificación y de la fe, coloca como ejemplo y como eje central a Abraham. Esto para hablar de Pablo. Esto nos hace reconocer una vez más que todo cuanto tenemos en esta vida, todo cuanto nos es dado, es por la misericordia y gracia de Dios, que fue la que tuvo con Abraham. Avanzamos, denme unos minuticos más. Y serás bendición. Ahora no solamente iba a ser una nación grande, no solamente lo bendeciré, ahora también le dice que engrandecería su nombre, y ahora le dice y serás bendición. Y aquí encontramos algo que coloca a Abraham allí y le coloca una responsabilidad. Esto nos indica que Abraham sería bendecido, pero su bendición sería para bendecir a otros. Y serás bendición. Y podríamos pensar entonces, ¿somos nosotros bendición? Abraham sería bendecido espiritualmente para que espiritualmente bendijese a otros. Abraham sería llamado con Dios con un propósito para que lo compartiera con otros. Él no sería como una vasija reteniendo de la gracia y la misericordia de Dios. Abraham debía ser un canal de bendición para los demás. Y hoy en día, ¿qué encontramos? A muchos les cuesta hacer bendición. A muchos les cuesta dar de lo que Dios les ha dado. A muchos les cuesta dar porque necesitan que les sobre para poder dar. ¿No es así? Pero Dios le dice a Abraham, te bendeciré y bendecirás. Muchos les cuesta dar. Bendecir a otros, aún el conocimiento, lo que Dios nos da como sabiduría también es para compartirlo con otros, no para retenerlos. Todo esto viene de Dios y es para compartirlo. Y Abraham tenía que hacerlo. La pregunta que nos podríamos hacer, ¿somos de bendición para otros? ¿Está usted siendo bendición para otros? Y no digo sin ver el beneficio a usted mismo, porque a veces damos cuando nos conviene. Aquí se quita eso. En el cristiano da porque Dios da. Bendice porque Dios le bendice, no por conveniencia. Tercero, bendeciré a los que te bendijeren. Y aquí vemos algo especial. Esa bendición que es dada sobre Abraham se extiende a toda la humanidad. Se extiende. Miren, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Para quién sería la bendición de Dios? Para todo aquel que bendijese a Abraham. Dios le otorgaría y derramaría su bendición sobre todo aquel que bendijera a Abraham. Todo aquel que estuviera del lado de Abraham también estaría del lado de Dios. Qué hermoso, ¿no? ¿Por qué Abraham es importante? Otra razón. Porque si usted compartía la misma fe de Abraham, el Dios de Abraham estaría y estará con usted. Así es que se recibe esto. También está Dios de su lado y lo bendecirá. La simiente salvadora que viene de Abraham, si la recibimos, también somos bendecidos como Abraham. Amén. ¿Y quién es esa simiente? Jesucristo. Pero también encontramos algo opuesto, y es: a los que te maldijeren, maldeciré. Aquí encontramos completamente lo opuesto. A unos bendice y a otros va a maldecir. Pero ¿quiénes serán los otros? Aquellos que se levantan contra Abraham, en contra de esta nación. Ellos van a sufrir. A ellos les costará vivir. A todo aquel que rechace la simiente de Abraham. Y ahí tiene que estar el incrédulo.
porque está rechazando a Jesucristo, está rechazando a ese que Dios enviaría por medio de Abraham y esta nación. Las palabras maldeciré tienen que ver con lo siguiente: entregar a juicio. Cuando hablamos de la palabra maldeciré, ¿qué va a hacer Dios? Entregarlo a juicio. ¿Qué hace Dios con el incrédulo? Lo entrega a juicio, y habrá un día donde será juzgado, y según en lo que haya creído, aunque si está delante de Dios en el juicio, ya es condenado. Pare de contar. Y eso es lo que va a pasar allí. De modo que todo aquel que rechace a Abraham y la fe de Abraham es maldecido por Dios, es llevado y entregado a juicio por parte de Dios. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Lucas 10:16 dice: a que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Un paralelo, Juan 13:20: de cierto, cierto os digo, en verdad os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que en mí me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Vemos la relación. El que cree en Cristo está unido juntamente ¿con quién? Dios. Con Dios. El que está en contra de Dios acarrea juicio de parte de Dios. Y por último, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una promesa de alcance universal. Por eso colocaba el título: un llamado y una promesa. Vemos de qué manera Dios toma a Abraham, nos lo coloca en el frente, nos lo enfoca, para que sepamos que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Dios no está bendiciendo solo a Israel, no está bendiciendo solo una nación. Ahora su bendición se extiende a toda la humanidad, a cada nación, se extiende a todos los gentiles, por medio de Jesucristo. Aquí vemos el propósito universal de este llamado: el Evangelio, la justificación por la fe. Gálatas 3:8-16 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué antemano? ¿Qué buena nueva le dio? Nótenla: diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿De quién hablábamos? De Abraham. ¿A quiénes las promesas? A él. Ahí estamos en el texto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Jesucristo. Amén. Así que esta la promesa se ha cumplido con la venida de la simiente ¿de quién? De Jesucristo. Esta promesa se ha cumplido. La simiente ha llegado, la simiente ha muerto, como lo cantábamos, pero ¿quedó allí en una cruz? No, resucitó, y al tercer día resucitó al tercer día. Y al recibir el Evangelio, entonces nosotros somos constituidos hijos de Abraham, hijos de la fe por medio de Abraham. Como conclusión, Dios habla a Abraham anunciando el Evangelio en el versículo 1 y 2. La pregunta: ¿eres partícipe como creyente si crees? Si tienes fe, porque la palabra nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:8. Y también, si decides abandonar una vida de pecado y caminar con Él, eres parte de su familia. ¿De qué lugar estás? Y si aún no crees en el Señor Jesucristo, hoy es el día. Recíbelo en tu corazón. Este llamado que Dios hace a Abraham en Ur de los Caldeos, Dios hace el llamado a ti que estás sin Cristo, que tal vez estás sentado ahí, pero aún su fe está por allá, en
en los sancochos, en el frigo, la comida, en los bienes de este mundo. Es para ti. Ven a Cristo y sal de ese lugar. Y para nosotros, la promesa se ha cumplido. Y estamos en el Señor. Y somos de la familia de Abraham, de la fe. Y aferrémonos y compartamos esto. Que un día hubo un llamado y un día hubo un cambio. Amén. Oremos. Padre, en esta mañana damos gracias por tu palabra una vez más, que ha hablado a nuestro corazón. Y rogamos, bendito Señor, que por medio de tu Santo Espíritu y tu palabra nos ayudes a encaminar nuestros pasos hacia tu perfecta y santa y piadosa guianza, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que no hay lugar más cómodo y más valioso y glorioso que el estar en ti, bendito Padre. Gracias por estas promesas y por este llamado hecho a Abraham, del cual hoy también, bendito Señor, somos partícipes, porque dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí están los gentiles, Señor. Ahí estamos nosotros, de cada tribu, de cada lengua, de cada nación. Y en tu misericordia y favor nos permites contemplar tu grandeza, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos estás enseñando en este pasaje, y oramos que no quede en un mero conocimiento o una predicación más, un sermón más, sino que podamos vivir y caminar día tras día conforme y anclados en esta verdad. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.